Perfecto. Como os digo, pues, este es el primer webinar que organizamos dentro del proyecto Forsis. El proyecto Forsis es un proyecto que organizamos, que lideramos desde Meta Industry 4 con el apoyo de Gijón Impulsa en el marco de las líneas de convocatorias de incentivos al ecosistema de la industria, al ecosistema empresarial del municipio de Gijón. Y bueno, el proyecto que estamos hablando se denomina Forsis, pues, bueno, pues por sus 4 Cs, ¿no? La gestión colaborativa y competitiva hacia la cadena, el cambio en la cadena de suministro. Este proyecto tiene como objetivo optimizar la gestión de la cadena de suministro, sobre todo los repuestos en la industria del metal, la utilización de tecnologías de fabricación aditiva, ¿no? Con el objetivo claramente para las empresas de reducir los costes, los tiempos y el espacio logística que requiere bueno, pues el acopio y almacenamiento de determinados elementos, bueno, pues facilitando de alguna manera la competitividad de las empresas. Es una técnica que se está trasladando o sea, una tendencia que se está llevando a cabo desde las grandes empresas. Todas las grandes multinacionales están aplicando ya el uso de la fabricación aditiva en determinados elementos de piezas y productos no fabricados en serie, pues para contar con ellos y poder simplificar, bueno, pues esa reposición de elementos que en un momento dado pueden ser difíciles de conseguir. Venimos ahora mismo de todo este proceso de paralización económico que se está produciendo y que puede, bueno, en un momento dado, pues la falta de servicio suponer una ruptura en el proceso industrial y paralizar las cadenas de producción. Bueno, este proyecto al final lo que pretende, bueno, pues, en 3 grandes acciones, es bueno, lo que queremos trabajar con un grupo de empresas. Está abierto todavía el proceso de inscripción y de incorporación al mismo. Es identificar piezas, utillajes, repuestos que puedan ser comunes, que pueden estar descatalogados o difíciles de encontrar, que pueden ser elementos críticos para la producción y que de alguna manera haya que buscar alternativas bueno, pues para poder contar con ellos en este proceso, ¿no? Lo que queremos también es definir un inventario común de todos estos elementos y tratar de buscar una gestión compartida, bueno, pues entre las empresas que participen en el proyecto, bueno, de buscar la manera más eficiente de producir esos elementos que se identifiquen, ¿no? Todo ello a través de un análisis de viabilidad técnica y económica para la producción de estas piezas y repuestos. Lo que os ofrecemos es, bueno, a través de este proyecto y con el apoyo de técnicos especializados, expertos tecnólogos, como son pues el equipo técnico de Idonia, hacer un análisis de esa viabilidad técnica y económica, bueno, de esos elementos y repuestos que puedan llegar a producirse mediante fabricación aditiva, bueno, y tratar de definir ese modelo de explotación que podría seguirse o continuarse entre ellos. El proyecto conlleva otro tipo de acciones dirigidas sobre todo, bueno, pues a fomentar esa colaboración entre las empresas que participen, buscando de alguna manera esa mayor eficiencia, bueno, pues escalando de alguna manera las soluciones, pasándolas de soluciones a nivel individual a unas soluciones que puedan ser conjuntas y que puedan tener unas economías de escala más beneficiosas para las empresas. El proyecto se establece en 4 grandes fases, una de divulgación y captación en la que nos encontramos, en la que vamos a hacer pues, varios webinars como este. Tuvimos una jornada de presentación del proyecto antes de toda la crisis del COVID-19, cuando presentamos el proyecto inicialmente. Retomamos ahora cuando la situación pues, poco a poco vuelve a la normalidad. En el mes de julio tendremos otro webinar pues, especializado, específico sobre la aplicación de estas tecnologías. En paralelo, vamos a ir incorporando a las empresas para que puedan ir realizando esos análisis de viabilidad. Esos análisis de viabilidad no tienen coste para las empresas. Cuentan con el apoyo en la financiación por parte de Gijón Impulsa y cofinanciados por otra parte por el propio Cluster Meta Industry. Entonces, todas aquellas empresas que estéis interesadas en participar, bueno, pues simplemente nos lo tenéis que trasladar, bueno, pues para ver la posibilidad de que podáis participar en el proyecto y contar con vosotros. Habrá una tercera fase que será definir ese posible modelo de negocio en función de esos inventarios comunes que se vayan identificando. Bueno, pues trataremos de alguna forma de identificar esa forma de explotación y de trabajar de manera conjunta en el desarrollo. Y posteriormente lo que queremos es llegar a más y más empresas. Lo que trataremos también es hacer esa transferencia y ir incrementando de las 10 empresas que trabajarán inicialmente en el proyecto, a ir incrementando en
número de empresas que se sumen a esta iniciativa y que esas economías de escala pues, sean mucho más interesantes y atractivas para todos. Esto es un poco a modo de resumen y en 5 minutos lo que pretendemos hacer con este proyecto, que desarrollaremos a lo largo del segundo semestre de este año 2020. Y pasamos pues a la parte más interesante y a la que nos lleva hoy a estar aquí todos juntos, que es el webinar de tecnologías de fabricación aditiva aplicadas a procesos industriales. Para este webinar contamos con Antonio García García, que es el director de fabricación avanzada de Idonia. Idonia, antiguo Prodintec, en el ámbito de la fabricación aditiva es uno de los grandes referentes nacionales, incluso me atrevería a decir internacionales a nivel europeo, en temas de fabricación aditiva. Tenemos la suerte y la fortuna de contar con ellos en Gijón y contar con ellos en Asturias, y de alguna manera pues nos da esa posibilidad de que ejerzan un efecto atractor sobre toda la industria regional, bueno, pues para que vayamos adaptando este tipo de tecnologías, estas tecnologías que nos pueden ayudar a ser mucho más eficientes. El rango de tecnologías de fabricación aditiva que ellos manejan es amplio. Con la suma, además, la fusión el año anterior de ITMA, pues todavía ese rango se ha incrementado en algunas de estas opciones. Y bueno, pues están trabajando en grandes proyectos, en proyectos muy interesantes, tanto en la aplicación de tecnologías como en el desarrollo de las competencias de las personas que van a aplicar esas tecnologías en las empresas, y son unos grandes expertos, como digo, a ese nivel, a nivel nacional, por supuesto, y a nivel europeo. Antonio García es el director de esta línea de Idonia, de este ámbito de trabajo, y os voy a dejar en sus manos, bueno, pues para que pase a presentar ya lo que es la parte principal del webinar. Antonio, todo tuyo. Hola, José Ramón, buenos días, muchas gracias. Gracias por dejarnos participar en este webinar, y sin más, ¿lo veis? No, ahora ya lo No. tienes. Comparte ahora ya. Vale. Segundo, no sé si estáis viendo la pantalla de GoToMeeting. A ver. Perdón, segundo. Está perfecto. Vale, Dale, ahí vale. está, lo tienes. Vale, pues en este primer webinar, pues lo que queremos hacer es una pequeña introducción a las tecnologías de fabricación aditiva, una introducción breve. Partimos de un tiempo estimado aproximadamente de 1 hora, lo que queremos utilizar para esta primera introducción. Y bueno, sin más, también sin conocer a los asistentes, pues he querido hacer una presentación en la cual empecemos por el principio, con las bases, puesto que no sé si alguno de los asistentes conoce las tecnologías a un nivel más avanzado, en cuyo caso tal vez esta parte les parezca aburrida, pero una primera fase introductoria en la cual sentemos las bases de lo que es la fabricación aditiva, ¿no? La fabricación aditiva, que hoy en día se habla mucho, cuando yo empecé con esto hace ya unos cuantos años, no era algo tan extendido, pero a día de hoy por diferentes ámbitos, incluso en las noticias, es raro que en prensa, en televisión salgan cada poco noticias, pues no era algo muy extendido, al menos en los medios de comunicación, pero a día de hoy cada día se extiende más. Y bueno, la fabricación aditiva, al fin y al cabo, es fabricación capa a capa, y esas capas disponemos de algunas de las tecnologías que vamos a comentar aquí. Hay grandes o diferentes sistemas de fabricación aditiva, pero al fin y al cabo todos se basan en algo muy simple, que es que si tú coges un objeto 3D, y si veis esta manzana que aparece aquí es un ejemplo que me gusta mucho. Si cogéis un objeto 3D y le hacéis lonchas, esas lonchas las vais uniendo, adhesivando, ya con el método de fabricación que se estime, pues al final se obtiene un objeto 3D. Es decir, para mí algo muy representativo es que lo que haces es convertir un objeto 3D complejo en X tendiendo a infinito, que sería lo ideal,
por lo que comento un poco después, en un objeto 3D a partir de estas pequeñas lonchas que son objetos simples, ¿no? Entonces, en la parte de la diapositiva, en la parte inferior, pues lo que veis, por ejemplo, sería un óvalo, una especie de óvalo, en el cual hay la representación de estas capas, por lo que decía antes, cuanto más finas sean, pues mayor afinidad hay con el objeto 3D. Es decir, en la fabricación aditiva, debido al espesor de capa, ese espesor de capa que tendería a ser infinitesimal, pues sería lo que te daría el objeto 3D y lo que en función de cuanto más finas sean, mayor afinidad tendrías con el objeto 3D, pero que siempre tenéis que tener en cuenta que va a haber un cierto desfase respecto al objeto 3D. Pero bueno, como pasa en otros procesos de fabricación, sin más. Pero al final, insisto, la fabricación aditiva, una de las cosas que tiene interesantes es que la forma de los objetos 3D no es algo que condiciona técnica y económicamente la fabricación, que hablaremos más adelante. Y a diferencia de otros procesos, la complejidad, como decía, no afecta al coste y solamente el tiempo de fabricación, ¿no? Podéis oír conceptos como el prototipado rápido, fabricación directa, que eran conceptos que había tradicionalmente antiguos, hace años se hablaba, pero al fin y al cabo son técnicas que se utilizan para el prototipado rápido, entendiendo por prototipado rápido el obtener esa pieza funcional, ese prototipo visual, ese prototipo para ver que todo la fase de diseño ha funcionado correctamente, o fabricación indirecta cuando uno lo que fabrica es el componente final. Y lo del término fabricación directa viene un poco porque no necesitas utillajes como otros procesos de fabricación, sino que directamente fabricas a partir de un CAD 3D, ¿no? Vale, pues tanto en los términos de prototipado rápido, que es algo que venía funcionando tradicionalmente en sus inicios, a los términos hoy más de fabricación, porque ya se considera un proceso más de la cadena de fabricación, en la cadena de valor de los productos, pues a día de hoy ya empieza a haber producciones en diferentes índoles, en diferentes sectores, por sus ventajas, pues algunas de sus ventajas respecto a otros procesos, ¿no? Aquí muestro un poco una clasificación de las tecnologías de fabricación aditiva, que tampoco voy a entrar mucho en ello, pero bueno, aquí hay una clasificación bastante extendida, bastante aceptada a nivel europeo, diría, de las diferentes tecnologías en función de, si veis aquí, de fotopolimerización del material, por extrusión del material, por inyección, bueno, por Power Bed Fusion, por cama de polvo. Hay diferentes y hay un montón de tecnologías aquí que, bueno, muchas veces los términos incluso son repetidos o son variantes de las tecnologías. Hoy, por el tiempo limitado que tenemos, pues incidiré en aquellas más representativas y en aquellas que están más extendidas a nivel industrial. Pero bueno, que sepáis, como pone en esta diapositiva, hay alguna más de las que hoy mencionamos, pero bueno, que debido al tiempo limitado que tenemos tampoco podemos incidir en todas ellas, ¿vale? Vale. Hablamos de fabricación aditiva, que es fabricación por adición de material, frente a las tecnologías tradicionalmente de la industria, que son sustractivas, tecnologías de mecanizado, tecnologías de arranque de virutas, en la cual lo que partimos es de un tocho, de una materia prima, a partir de la cual arrancamos material. En la fabricación aditiva es todo lo contrario. A partir de la nada vamos depositando material. Y este es el primer cambio disruptivo que tiene la tecnología. El primer cambio disruptivo porque estamos hablando de que realmente el coste de las tecnologías tradicionales es el tema de sustracción de material. Es decir, un objeto, cuanto mayor cantidad de material debemos arrancar, mayor influencia tiene el coste, mayor coste tiene ese componente. Mientras que en las tecnologías aditivas es todo lo contrario. Cuanto mayor masa de material hay que depositar, mayor es su coste.
y generalmente pues no influye la complejidad del componente. Y siempre, si alguno ya me ha oído hablar algunas veces de estas tecnologías, pues siempre comento el mismo ejemplo. En una tecnología sustractiva, el hacer un cubo, sin más, pues mediante mecanizado, pues unas operaciones de escuadrados, sin más historia, y tiene un coste limitado. Fabricar ese componente en tecnologías aditivas, pues seguramente sea bastante más caro. Pero si ese cubo lo hacemos que tenga una estructura trabecular, que tenga una estructura intrincada, que al final va a pesar menos porque tiene menos material, por tecnologías de fabricación aditivas va a ser más económico, a pesar de tener una complejidad mucho mayor. Mientras que por tecnologías convencionales o no se puede fabricar, o si en el caso de que se pudiese fabricar, su coste sería bastante superior. Entonces, bueno, es un cambio de concepto. Es decir, con esto que comento, pues ya podéis observar que las tecnologías de fabricación aditivas, cuando lo llevas a la fabricación de componentes y nos olvidamos de prototipados, cuando lo llevamos a fabricación de componentes está más pensado para productos de alto valor añadido, productos complejos, ya que las formas complejas o productos que ya están optimizados para procesos de la industria convencionales, pues generalmente pues, no son competitivos en coste. Vale. Y un ejemplo muy representativo es la fabricación de piezas de plástico mediante moldes de inyección, ¿no? Mediante moldes de inyección, pues cuando uno fabrica un molde de inyección para la industria, para cualquier pieza de plástico de lo que nos rodea, pues tiene un coste inicial X, que sería este que representa aquí, si veis mi ratón. Un coste inicial que es una inversión en la que tienes que hacer en un utillaje. Un utillaje para poder empezar a producir ese tipo de componentes. En la fabricación aditiva partimos de un coste inicial que es cero, porque no tenemos que invertir en utillajes. Pero generalmente el coste por pieza es más alto del que se puede llegar optimizando la curva de la inyección de plástico. Entonces estas dos curvas representan un punto aquí llamado Q, en el cual a partir de un cierto volumen las tecnologías de inyección de plástico es más rentable que las tecnologías de fabricación aditiva. ¿Y esto por qué? Porque las tecnologías de inyección de plástico son procesos altamente optimizados frente a la fabricación aditiva, que tiene a día de hoy unas limitaciones de velocidad de proceso un tanto limitadas, que cada vez ese punto Q estaría más a la derecha, pero que a día de hoy normalmente, y hablamos en términos generales, llegaría a un punto al cual sería más interesante un proceso que otro. Es decir, si mi producción estaría por debajo de este punto Q, a mí me interesaría irme a tecnologías de fabricación aditiva para producir mi componente. Si estoy a la derecha de este punto Q, pues me interesaría hacer una inversión en un molde de inyección de plástico y quedarme con la tecnología de fabricación aditiva. Y un poco la curva del gráfico de la derecha lo que representa es que un poco los costes de la inyección de plástico pues, parten de un coste inicial debido a la inversión en utillaje, que el cual va descendiendo si lo empezamos a amortizar en cada uno de los componentes fabricados y tiene una curva más bien asintótica, mientras que la fabricación aditiva es una curva más o menos horizontal. Vale, beneficios de la fabricación aditiva. Se habla de muchos beneficios, también tiene sus inconvenientes, pero beneficios que tiene son como la reducción del time to market, el tiempo de puesta en mercado de un producto. Al no tener que invertir en esos utillajes, el fabricar un molde de inyección pues puede llevarte semanas, meses. El no tener que hacer esa inversión y poder fabricar el componente de forma casi inmediata sin utillajes, pues generalmente algo muy alineado con este tipo de tecnologías que reduces el tiempo de fabricación. Por lo que todo lo que hablábamos anteriormente, permite la fabricación de formas complejas sin influir directamente en el coste, como hablábamos anteriormente. Estamos hablando de que la complejidad, cuando lo dividimos en capas, pues la complejidad de un 2D
pues es relativamente sencillo. Los costes contenidos para series cortas o únicas, es decir, si yo tengo que hacer una carcasa para no sé, cualquier componente, un teléfono, pero voy a fabricar 2 teléfonos, pues si me voy a lo que hablábamos y sigo con el ejemplo para que se entienda del molde de inyección de plástico, pues ese molde, pues tengo que hacer unos utillajes para hacer 2 unidades. Entonces, lo que estoy repercutiendo del coste inicial de ese utillaje, pues lo tengo que repercutir en muy pocas unidades y el coste por unidad me sale muy alto. Fabricación aditiva, al poder fabricar esa serie corta, esas 2 unidades, pues tiene un coste generalmente muy inferior y además podría incluso personalizar cada uno de los componentes sin coste. Ahí pone también liberar, si seguís un poco la presentación, liberar el diseño de restricciones. Si podemos fabricar formas geométricas más complejas, pues podemos hacer los diseños como nos interesa y no limitados por los procesos tradicionales de fabricación. Cuando hablamos de permite unir funcionalidades en una pieza, al poder fabricar formas complejas, y esto pasa mucho, por ejemplo, en la industria aeroespacial, poder fabricar conductos que generalmente al ir entre los paneles de las aeronaves son formas complejas, pues debido a los procesos de fabricación tradicionales, pues hay que ir acortando esos conductos por los procesos de fabricación, mientras que por tecnologías de fabricación aditiva, pues pueden unirse esos conductos y fabricar un conducto mayor que evita el tener que utilizar mano de obra para el montaje y menos uniones. Por tanto, reduce tanto defectologías como problemáticas. Y lo que dice en el último caso, reducción de tiempos de montaje. Si tengo menos componentes porque puedo unir componentes debido a que tengo menos restricciones en los procesos de fabricación, pues por tanto, lo que puedo es reducir costes asociados al montaje, que en muchos casos, debido a la mano de obra, son un componente muy, muy importante. Una reseña histórica que me gusta siempre comentar, que hay muchas veces que la gente cree que la fabricación aditiva es algo que nació ayer, pero en esta reseña histórica pues estamos viendo que se empezaron a hacer investigaciones allá por los años 50, pero bueno, hasta los años cerca 87, 88, fue cuando empezó la esterilitografía, que se puede considerar la primera tecnología de fabricación aditiva, que hablaremos después, industrial, la primera tecnología de fabricación que se puso al servicio de la industria. ¿Vale? Y aquí marcamos diferentes tics. En los años 90, pues la industria del prototipado empezó a trabajar con este tipo de tecnologías que les ofrecían tiempos más cortos, poder fabricar sus prototipos de forma muy rápida, sin grandes influencias en costes respecto a otros procesos, tanto en costes como en tiempos. Y sobre todo la industria de automoción pues tiró fuerte en esa industria, en esa época de los 90, en la fabricación de sus prototipos. Aparecieron otras técnicas, pero allá por los años 2000 ya se fueron desarrollando más las tecnologías, empezaron a aparecer ya producciones, ya no estábamos hablando solo de prototipados, sino empezábamos ya a fabricar componentes que ya tenían una vida en servicio, no solo atendían a poder fabricar un prototipo de forma rápida. Y a partir del 2010, pues la industria en general cambió su percepción de esas tecnologías que hasta, digamos, esos 2010, pues eran tecnologías que si bien estaban extendidas por muchas partes de la industria, no lo veían claramente como un sistema de producción. Y digamos que en esta última década que estamos viviendo, pues se ha visto de que hay diferentes tecnologías muy a tener en cuenta, tecnologías que atienden a la demanda del mercado de productos que tienen una vida o un ciclo de vida cada vez más corto, y que este tipo de tecnologías pues tienen su nicho y pueden dar una respuesta a la industria, que al final es lo que se busca. Vale. Un poco siguiendo con todo esto, como os decía, a partir de un CAD 3D
un CAD 3D que podemos diseñar con nuestro software que tenemos en la industria, con nuestro software que tenemos en nuestra empresa, sin más historias, pues podríamos llegar a fabricar una componente sin mucho más. Pero también hay otra opción de poder utilizar la tecnología fabricación aditiva, que es a partir de un digitalizado, de un escaneado, de ingeniería inversa. En muchos casos porque puede ser un repuesto de un componente antiguo que no tenga repuesto, que esté descatalogado. Entonces, mediante una ingeniería inversa, pues puede obtenerse ese componente y volver a dar un repuesto a mi componente. O en la industria, por ejemplo, médica, en la industria médica, a partir de un TAC, nos hacen un TAC, hay que hacer una prótesis a medida. Pues a partir de un TAC es muy fácil obtener un modelo, un fichero llamado STL, que alguno habrá oído llamar estereolitografía, porque fue el modelo que nació, el formato de fichero que utiliza la fabricación a día de hoy, aunque está empezando ya a utilizarse algún otro, pues es el modelo de partida que se emplea en ese tipo de tecnologías. Y como nació, como decía antes, con la estereolitografía, el primer sistema, digamos, industrial o que se puso al bien de la industria, pues se llama también o mal llamado estereografía, aunque lo que significa STL es de Standard Triangulation Language, el lenguaje de estándar de triángulos, porque es como está formado ese tipo de ficheros. Pues bueno, a partir de uno de los ficheros CAD o de un escaneado, un digitalizado, pues podríamos obtener o fabricar un componente por fabricación aditiva. Un poco y sin pararme mucho en esto, un poco para entenderlo, uno de los problemas que viene acarreando esta industria, este tipo de fabricación, es que los softwares paramétricos, pues una esfera está definida por un sistema cartesiano, unas coordenadas, un centro, que son tres datos, tres coordenadas y un radio. Con eso definiríamos una esfera. En el caso de un STL estaría formado por triángulos, sería una superficie formada por triángulos formados por tres vértices, es decir, tres puntos coordenados y una normal. Entonces, hay muchos más datos, por tanto, son ficheros mucho más pesados y que de cara a su intercambio o a su procesado, pues es computacionalmente más complejo. En función, que es un poco lo que representa esto, en función de la resolución que le demos a ese fichero, cuanto mayor es el número de triángulos, mayor afinidad con la superficie real o teórica y, por tanto, como hablábamos, fabricamos directamente el fichero CAD que estamos introduciendo al equipo, por tanto, habrá mayor afinidad con el objeto 3D real. Digo esto porque actualmente ya empieza a haber desarrollos para no tener que partir de un fichero STL, pero hasta hace muy poquito, y lo más habitual es partir de un fichero STL que tiene sus problemáticas. Bueno, y aquí un poco. Un fichero con 18.000 triángulos, pues pesaría 900K. Un fichero con mucha menos resolución de 688 triángulos, pues tendría 34K. Es el peso de estos ficheros pues es bastante exponencial. A día de hoy incluso se está yendo hacia, hablábamos de un espesor de capa grueso, un espesor de capa grueso pues nos da menos afinidad con el espesor, con el objeto 3D real, un espesor de capa más fino pues nos daría mayor afinidad, pero claro, una mayor afinidad también lleva más tiempo de proceso, hay que procesar más capas y por tanto tiene un mayor coste. A día de hoy hay sistemas ya adaptativos en los cuales uno puede hacer en las zonas donde tiene un mayor detalle, donde uno quiere conseguir una mayor afinidad con el objeto 3D, un espesor de capa más fino, y en las zonas donde son más masivas, que hay menos cambios geométricos, pues un mayor espesor de capa y por tanto una mayor rapidez en el proceso. Todo esto buscando simplemente reducir tiempos de proceso, costes de proceso.
Y sin más, entramos un poco, después de esta introducción, a los diferentes sistemas o a los principales que me gustaría destacar sistemas industriales de fabricación. Y aquí destaco o hago una división, por simplificar, en materiales metálicos, materiales plásticos y materiales cerámicos. Son principales materiales que nos podemos encontrar en la industria. Entonces, el primero, sin más, entraríamos en un sistema LPBF que se llama Laser Power Bed Fusion, sistemas por cama de polvo porque partimos de un material en polvo, láser porque son sistemas que la consolidación se hace por láser, y generalmente este tipo de sistemas, y podéis encontrar muchas variables, y podéis encontrar gente que lo llama DMLS, SLM, láser Cushing, podéis encontrar que vienen tradicionalmente de sistemas comerciales que utilizaban los diferentes fabricantes, pero al fin y al cabo son todos sistemas que están confluyendo y que se está hablando ya de sistemas LPBF generalmente, por no discernir los nombres comerciales. Además, habría bastante guerra tradicionalmente, antiguamente, con estos nombres, porque estaban asociados a marcas comerciales y directamente lo que querían decir es que sus sistemas eran mejores, que utilizaban otra tecnología, pero al final son tecnologías, todas ellas muy similares. Simplemente, como yo digo, pues es la diferencia entre comprarse un Ford, un Seat o un Renault. Pues cada uno tiene una solución comercial o una solución a su producto diferente, pero al fin y al cabo la base es que es un automóvil y aquí la base es que es un sistema de fabricación aditiva de cama en polvo con un sistema láser. Entonces, generalmente están formados por un láser, un galvo que es simplemente un sistema de espejos que lo que hace es dirigir el haz de láser, y un sistema de polvo con un sistema, aquí pone nivelador, un sistema que por barrido lo que va depositando las capas en el espesor que hemos seleccionado. Y aquí, mucho más gráfico de lo que os estoy comentando, pues sería este vídeo, en el cual es un equipo de fabricación aditiva, en el cual veis esa cuchilla que está pasando, que lo que hace es depositar una capa de polvo, el sistema de espejos arriba y un láser que lo que hace es fusionar cada una de las capas, cohesionándolas y generando el 3D. Y aquí se ve muy gráficamente cómo a partir de esas capas infinitesimales, estamos hablando de capas entre 20 y 100 micras, entre 0,02 milímetros y 0,1 milímetros, se va creando el objeto 3D que veis ahí, en metales. Metales que tienen, y esto es una pregunta habitual que nos hacen, propiedades similares a los materiales que nos podemos encontrar en la industria, que generalmente lo que se hace es conseguir unos parámetros de proceso con los cuales los materiales que empleamos, los metales que se emplean, pues tienen propiedades similares a los que nos podemos encontrar en la industria barra comerciales. ¿Vale? Si os apreciáis aquí, pues todos estos sistemas parten a través de una plataforma que se llama, a la cual aparecen o se sueldan los componentes, se fabrican soldados los componentes, y a partir de ahí pues hay que hacer un proceso de corte mecanizado de la casa inferior. Bueno, no son componentes que se hacen, que no requieren un postproceso posterior. Lo bueno de estos sistemas a día de hoy es que son los sistemas metálicos que mejor definición proporcionan, incluso mejores tolerancias dimensionales proporcionan, y que más incursión tiene en la industria porque puede sustituir a muchos componentes o a muchos sistemas productivos, ya que ofrecen tanto propiedades en los materiales como tolerancias geométricas y dimensionales que así lo permiten respecto a otro tipo de sistemas. La rugosidad superficial no es el punto fuerte de estas tecnologías o las tecnologías aditivas en general. Estamos hablando de que esta tecnología, si bien, como os decía antes, es de las que mejores acabados superficiales obtiene de metal, pues estamos hablando de rugosidades en torno a las 8 o 10 micras para aquellos que les represente un poco un valor.
Entonces, generalmente en muchos casos hay que hacer procesos posteriores de pulido, mecanizado. Bueno, requieren un postproceso generalmente todos los componentes fabricados por tecnologías aditivas. El siguiente tecnologías que menciono, tecnologías que llamo aquí DED, podéis ver muchos también siglas sobre esto, aunque esta es la más extendida a día de hoy, Direct Energy Deposition. Más que una tecnología, son un grupo de tecnologías porque hay bastantes variables. Lo que muestra esta imagen pues, sería un sistema de lo que se llama laser cladding. Son sistemas que vienen de la soldadura, soldadura robotizada, en el cual se vio hace años que a partir de una soldadura robotizada, pues moviéndolo con un equipo cartesiano, pues lo que se podría obtener es un sistema que fabricaba en capas y que podía obtener un objeto 3D. Pero si bien es cierto que a diferencia con el anterior, no es un sistema de lo que yo denomino fabricación aditiva directo, sino sería más bien un indirecto, porque lo que obtenemos es una preforma. Se utiliza principalmente este tipo de tecnologías para obtener preformas similares a los fundidos, no tener que partir de materiales que hay que hacer grandes desbastes. Y digo esto, ¿por qué se emplea esto? Porque el acabado superficial que se obtiene con este tipo de tecnologías es más bien vasto. Pero, como ventaja respecto a las anteriores, lo que puedes obtener de forma relativamente simple, para que el escalado de estos sistemas es relativamente simple, es obtener piezas de grandes tamaños. Estamos hablando de que un cabezal estos puestos sobre un robot con un sistema de guiado, pues podemos estar hablando de fabricar piezas de metros. Y es algo que se utiliza, por ejemplo, en la industria aeronáutica para obtener una preforma, imaginémonos, de un tren de aterrizaje, una pieza que tiene 2 metros de longitud y que de esta forma obtenemos una preforma que solamente necesitamos dar las fases de mecanizado finales para obtener la forma final. Como decía antes, este es un sistema de láser cladding, material en polvo, un láser. El material en polvo sale por estos 3 orificios, pueden ser varios, pero bueno, por unos orificios coaxiales con el sistema láser y el láser funde ese material en polvo. Estos se pueden encontrar también sistemas en varilla. A partir de una varilla se puede utilizar con diferentes sistemas de soldadura, digamos. Incluso todos ellos tienen, como os decía, partes de material en polvo, pues generalmente se llaman sistemas de laser cladding. Si partes de sistemas en hilos y mediante arco eléctrico, en vez de utilizar un láser, que sería un sistema casi una soldadura por arco, pues estamos hablando de sistemas de WAN, también que podéis oír por ahí. Y un poco el sistema... Está cargando el vídeo, un poco para ver un vídeo que siempre es mucho más ilustrativo que lo que os puedo contar. Y ahora está tardando muchísimo tiempo en cargarme el vídeo. Vale, aquí está. Pues veis, este sería el sistema láser. Generalmente estos también se utilizan en máquinas de mecanizado convencionales y al final la mesa rotatoria va rotando, el cabezal permanece fijo, depositas el material. Esto es una velocidad, está pasado de forma rápida, no es velocidad real. Lo que se obtienen son objetos 3D y lo que te permite es el poder desplazar el cabezal, moverlo respecto con la máquina, digamos, de mecanizado, pues uno lo que podría es fabricar formas minimizando las estructuras de soporte, aunque como digo, los acabados superficiales que se obtienen con esta tecnología son relativamente vastos y generalmente se utilizan solamente para preformas que después se mecanizan por completo. Entonces, un poco cómo funcionan este tipo de sistemas. Comparándolo un poco con los anteriores, pues estamos hablando, respecto a los sistemas láser de Power Fusion, estamos hablando de sistemas con una mayor tasa de deposición,
que permiten fabricar piezas más grandes, pero que tienen peores tolerancias y peores acabados superficiales. Un poco para que distingáis. Y la última variante que la incluyo son sistemas que en su día tenían mucho sentido, a día de hoy han quedado un poco en desuso, que son los sistemas, es un sistema Power Fusion como el primero, pero en vez de utilizar un láser utiliza un haz de electrones. Entonces, este sistema tradicionalmente lo que conseguía eran tasas más rápidas, tasas de deposición superiores a las del láser, conseguían menores distorsiones y bueno, fueron sistemas que en su día tuvieron mucho auge, aunque a día de hoy solo quedó un fabricante, que es General Electric a día de hoy, que adquirió unos sistemas que solo producía una empresa. Y digo que han quedado un poco más en desuso porque a día de hoy las tecnologías láser han evolucionado bastante. Muchas de las ventajas que tenía este sistema pues las han perdido, son sistemas más rápidos a día de hoy los sistemas láseres y a diferencia de estos pues son sistemas más económicos. Estamos hablando de que debido al sistema de haz de electrones son sistemas más caros, son sistemas que ofrecen peores resoluciones que los sistemas láser y además los acabados superficiales son bastante inferiores a estos. Entonces, bueno, está formado es muy similar a los anteriores, simplemente que el movimiento del haz de electrones pues es por un sistema de imanes mucho más complejo. Y esto es poco podéis ver un sistema de un sistema de estos funcionando. El haz de electrones que va depositando, va fusionando las capas y posteriormente lo que daría, como en el primer sistema, los sistemas láseres, daría una capa de material y volvería a hacer ese tipo de fusión. Generalmente estos sistemas, a diferencia de los primeros, todo el material se encuentra, el vídeo ya se acabó, perdón, no sé por qué. Estos sistemas, pues, bueno, son muy similares a los primeros y, como digo, a día de hoy han quedado un poco más en desuso porque su coste debido al cañón de electrones pues es bastante más caro. Si nos vamos a materiales plásticos, pues aquí quería hablaros del FDM, SLS, bueno, eso está mal. Estereolitografía sería SLA el segundo, SLS el tercero y 3D printing. Vale, el FDM seguramente sea el sistema más comúnmente mencionado, el sistema que muchos tienen en sus casas porque son sistemas económicamente económicos. Son además los primeros sistemas de fabricación aditiva que finalizaron las patentes ya hace más de una década. Y al finalizar la patente que tenía 3D System, pues muchos sistemas empezaron, o muchos fabricantes empezaron a hacer estos sistemas de forma un poco rudimentaria respecto a lo que es un sistema industrial, pero que para obtener objetos 3D, para validación de productos o incluso para pequeños prototipos, pues son efectivos al fin y al cabo. Y básicamente son sistemas que están formados por un equipo cartesiano, una máquina cartesiana que se mueve en la dirección X y Z, y un sistema de extrusión que lo que deposita generalmente son hilos que vienen embobinados, que se elevan a la temperatura de plasticidad y se van depositando capa a capa. A pesar de ser sistemas que están muy extendidos generalmente porque pueden escalarse o hacerse sistemas pequeñitos, sistemas de escritorio,
económicos, son una de las tecnologías de plástico que peores propiedades tiene en cuanto a las propiedades en las tres direcciones. ¿Qué quiero decir con esto? Al estar formado por hilos extruidos, pues la cohesión entre las capas pues no es todo lo buena que a uno le gustaría y son totalmente anisótropos estos materiales. Las propiedades en la dirección Z en la dirección de crecimiento de las capas son muy inferior a la dirección en el plano XY. Por tanto, podemos estar utilizando un material con prestaciones muy altas, un plástico con muy buenas prestaciones, un plástico técnico que en el plano vamos a tener unas propiedades considerables, pero en la dirección de crecimiento las propiedades van a bajar muchísimo. Y eso hace que para ciertas aplicaciones sean limitantes. Y cuando digo que baja mucho las propiedades, estamos hablando de un 50-60%. La diferencia entre un sistema doméstico y un sistema industrial básicamente se basa en la precisión del equipo cartesiano y en el procesamiento del cabezal de extrusión, evidentemente, y que después generalmente los sistemas industriales tienen calefacción para mejorar un poco el enfriamiento entre capa y capa según se va depositando el material y por tanto las propiedades mejoran respecto a los sistemas domésticos. Sistemas domésticos, pues podemos hablar de lo que os decía, las propiedades en la dirección Z, en la dirección de crecimiento, que pueden perder incluso 50-60% de las propiedades en el plano SXY, pues con los sistemas industriales pues puede bajar bastante, aunque podemos llegar a encontrarnos un 25 o un 30%. Como digo, no es el mejor sistema en cuanto a propiedades de los materiales, pero después el acabado superficial, no sé si se aprecia muy bien en esta imagen, pero siempre es un efecto rayado, muy fácil de identificar las piezas hechas por este tipo de componentes. Necesita estructuras de soporte, como todos los anteriores sistemas que no he mencionado. Las estructuras son soportes, quiere decir que cuando tú estás fabricando un objeto 3D, cuando llegas a un techo, a un voladizo, pues necesitan una estructura que sustenta para que no se caiga el material. Pues esta tecnología necesita este tipo de estructuras de soporte y lo menciono porque alguna de las que os voy a mencionar a posteriori no lo requiere. Y bueno, viéndolo en un vídeo, vale, si lo apreciáis aquí en el vídeo, pues estamos hablando de una boquilla que va depositando el plástico, ¿vale? Va depositando el plástico y la máquina cartesiana que se mueve. Otro de los puntos débiles de este tipo de tecnología es la velocidad de proceso. La velocidad de proceso es bastante baja. Entonces son tecnologías que se utilizan mucho para prototipos, para pequeñas series, para piezas únicas, pero que cuando uno tiene interés en una industrialización, en una cierta serie, si hablamos ya de cientos de piezas de cierto tamaño, pues la velocidad del proceso es muy baja. Es uno de los hándicaps que tiene esta tecnología y son tecnologías que debido a la extrusión de material, porque son difícilmente aumentables la velocidad. Simplemente podría hacerse con cabezales colaborativos y trabajando varios cabezales al mismo tiempo, pero bueno, es bastante limitante ese tipo de tecnología porque la velocidad de proceso es difícilmente que se pueda aumentar de forma considerable. Después tendríamos la estereotografía de los siguientes sistemas, cambiando de sistema. La estereotografía, pues como os decía, es uno de los primeros sistemas de impresión 3D, de fabricación aditiva que empezó a utilizar la industria y se basa principalmente por un sistema de láser similar a los sistemas láser Power Fusion que comentamos, simplemente que aquí partimos de un material plástico, estamos hablando de materiales plásticos, en formato líquido. Uno de los problemas que tiene este tipo de tecnologías que se utilizó muchísimo antiguamente, pero cada día está un poco más en el desuso, es que utiliza resinas fotopoliméricas que tienen un coste alto. Son resinas caras, entonces el coste de materia prima, y si hablamos respecto al FDM anterior, es muy superior y que después el sistema en sí también es caro porque estamos hablando de un sistema láser. Entonces, son sistemas con un coste superior a un FDM, con un coste de materia superior al FDM
y están quedando un poco en desuso, pero están quedando un poco en desuso por otros tipos de sistemas, porque lo que ofrece este tipo de sistemas son resoluciones y acabados muy buenos. Es una de las tecnologías en plástico que mejores acabados superficiales y mejores tolerancias dimensionales consigue. Aquí arriba pues podéis ver una pieza, otro de los hándicaps que tiene la tecnología como la anterior es que tiene estructuras de soporte. Veremos después por qué. Porque claro, estas estructuras de soporte, después, una vez que termina el proceso, hay que eliminarlas, hay que retirarlas. Eso es trabajo mecánico, trabajo manual que hay que hacer a posterior. ¿Vale? Y un vídeo un poco viendo un poco este tipo de tecnología, una máquina industrial. Bueno, lo que decía, a partir del entorno, generalmente cada fabricante tiene su entorno, pasas a partir del STL a capas y se pasa directamente a la máquina. Aquí veis, no sé si se aprecia muy bien, pero es un lecho líquido, cómo actúa el láser. El láser en este caso no es como los sistemas Power Fusion, que aplicas toda la energía, el material cura y queda completo consolidado. Aquí se le aplica una pequeña cohesión y el material finalmente, una vez que termina de fabricarse, pues lo que se le hace es darle un tratamiento de curado de ultravioleta para que la resina consolide por completo. ¿Vale? Volvería a dar una lechada de material y seguiría fabricando el objeto 3D. Y como os decía, una vez que finaliza, pues lo que se hace es sacarlo de ese baño. En la resina esta se le vuelve a utilizar totalmente. ¿Veis aquí? Bueno, son un sistema de dientes, lo que aparece. Y a partir de ahí, generalmente lo que se hace es meterlo en un horno para darle el último curado mediante luz ultravioleta de estos plásticos. Como os decía, son resinas fotopoliméricas. Por eso se le da el curado con luz posterior. Pero como os decía, otro de los hándicaps que tiene la tecnología es el alto coste de estas resinas fotopoliméricas. Bueno, sin más, paso al siguiente sistema, que sería otro sistema Power Bed Fusion similar a los de metal, pero en plástico. Generalmente se llama Selective Laser Melting. Bueno, pues son sistemas que tienen un láser, vuelven a ser sistemas caros, no son sistemas económicos como los que mencionaba FDM, que pueden llegar a ser más económicos, son sistemas más caros y son similares a los de metal que mencionamos anteriormente, con la particularidad de que estos sistemas lo que se les hace, a diferencia de los metálicos, es que hay una gran cantidad de calor que se le aporta en forma de calefactores, y el láser simplemente aplica el último salto de temperatura al material. Lo bueno que tienen estos sistemas, con sus variantes, si alguien ha oído hablar del nuevo sistema HP, hay un variante del sistema Hewlett-Packard que ha hecho un sistema de una impresora, que la diferencia con estos sistemas es que en vez de un láser utiliza una impresión con un material reactivo al calor y después con el calor simplemente fusiona el material. Pues bueno, dependiendo del fabricante, pues puede ser más rápido o más lento, pero bueno, al final es una variante de este sistema. Pero lo bueno de todos estos sistemas que tiene es que son sistemas que no le requieren estructuras de soporte. Entonces, esto sería la fabricación aditiva en su pura esencia. Podríamos fabricar cualquier geometría sin restricciones, sin limitaciones debido a los soportes de fabricación. Y lo más importante de estos sistemas es que tienen tasas de deposición altas, muy superiores a los anteriores sistemas, permiten fabricar todo lo que quepa en una cuba, permiten anidar piezas, y eso hace que los sistemas tengan una tasa de deposición que compite hoy en día con otros procesos ya para fabricación seriada. De hecho, la perspectiva que tienen estos sistemas es aumentar. Ya se habla de 10, 12 veces la velocidad de producción en los próximos años con nuevos sistemas láseres. Entonces son unos sistemas muy interesantes de cara ya no solo a fabricación de prototipos, sino a fabricación de piezas con cierto volumen. Cierto volumen compiten costes con muchos sistemas. O aquel punto que hablábamos en la curva Q, pues está mucho más a la derecha.
si recordáis. Entonces, bueno, eso es un sistema de láser de cama en polvo, da una cama en polvo, actúan los calefactores que calientan la cama y a partir de ahí lo que se ve es cómo se hunden los componentes, que es cuando, ahí se aprecia, que es cuando consolida. Es decir, solo se consolida el material de la pieza que está fabricando. Una vez que termina la fabricación, pues como digo yo, hay que hacer una especie de arqueología, sacar todo ese polvo de la cama y limpiar los componentes. Pero no requieren retirar soportes de fabricación ni nada por similar respecto a otros sistemas. ¿Vale? Y el último de los que tengo es el 3D Printing, que menciono aquí. Es un cabezal por material jetting, que se llama, por inyección. Entonces está formado por unos microcabezales que depositan una luz otra vez, perdón, un material otra vez en lecho líquido, como la estereotografía. En líquida, materiales fotopolimizables, pero una de las ventajas que tiene este tipo de tecnologías es la alta velocidad de proceso. Es una tecnología que permite velocidades de proceso alta, permite materiales en formato goma, permite materiales en color, cauchos, pero al ser un material fotopolimerizable, pues son materiales que no soportan alta temperatura debido a la velocidad del proceso, al proceso en sí, y por tanto que están muy limitados a prototipos. Pero es una tecnología con velocidad de proceso altísima que puede fabricar prototipos de forma efectiva, con muy buenos acabados superficiales, con muy buenas tolerancias, pero como digo, con propiedades de los materiales relativamente pobres. Un poco por ver un poco cómo funciona la tecnología. Es una impresión 3D de más pura esencia porque tiene unos cartuchos, simplemente te metes el cartucho y la máquina fabrica. Sin más, no es necesario personal altamente cualificado, no es necesario muchas más historias. Aquí está haciendo un cochecito que tenía un mecanismo, no sé si llegasteis a apreciar, máquinas que tienen ese especie de aspecto, y aquí lo que os quería enseñar, cómo en una dirección lo que hace el material es depositar el material y en la otra la luz que veis ahí lo cura. Entonces es una de las tecnologías de impresión 3D con mayor velocidad de proceso, pero que está limitada, como os decía, por los materiales. Ahí veis, bueno, diferentes formas, pero son este tipo de cartuchos que es directamente ponerlo como si fuese una impresora de papel y la máquina directamente imprime, sin más. Veis ahí diferente material, material de soporte que necesita material de soporte, este tipo de tecnología, pero es material que se va con agua a presión, que veis un poco más adelante se ve en el vídeo cómo se elimina ese material de soporte, las piezas ya casi finalizadas. Una vez que finaliza la pieza, pues hay que eliminar el material, ese soporte. Veis que es lo más típico a la impresión 3D o el concepto de impresión 3D más llevado al extremo, porque simplemente casi parece un horno, te le quitas las piecitas y ya las tienes hechas. Y la máquina queda preparada para un nuevo uso con muy poco uso. Es la típica máquina de escritorio que pueden tener una oficina técnica para los diseñadores sin más historias porque no requieren personal ni formado, ni calificado, ni con grandes operaciones de mantenimiento. Como con agua a presión, pues quita ese soporte. Y aquí un poco lo que se ve es cómo se pueden hacer ese tipo de mecanismos que hablaba. Una de las ventajas de las tecnologías aditivas es que puedes hacer mecanismos, unir varios componentes. Vale. Y aquí tengo una tecnología bastante antigua que es de cama en polvo cerámico, yesos, que bueno, que a partir de tecnología también llamada binder jetting, que simplemente con un ligante, a partir de un lecho en polvo y depositando capas con un cabezal de impresión, se van aglutinando esas partículas capa a capa y lo que obtienes son piezas con baja resistencia,
en verde, que después hay que hacer algún proceso posterior, pero que veis aquí a la derecha era un sistema que nació a partir de una impresora convencional hace un par de décadas y se podían hacer impresión 3D en color, que hasta no hace tantos años era la única tecnología que permitía impresión 3D en color para prototipos simplemente visuales. No tienen propiedades, no se le puede exigir grandes cosas, pero para prototipos, para diseño de producto eran muy válidos. Pero que en una variable, a día de hoy, pues se emplean otro tipo de cerámicas y este tipo de sistemas permite hacer piezas para moldes, moldes para fundición con cerámicas refractarias. Y bueno, que a día de hoy tiene su nicho de mercado ese tipo de tecnología porque permite fabricar ese tipo de moldes o incluso alguna pieza que después sinterizándola en un horno, este polvo, pues se puede generar alguna pieza metálica, incluso cerámica, con alguna variación de algún tipo de tecnología. Pero bueno, que tienen contracciones después muy importantes. Y por último, quería hablar un poco de tecnologías cerámicas para ir a cerámicas técnicas. Hablamos de cerámicas, bueno, cerámicas de baja resistencia con la cohesión en lo anterior que muy limitada, pero hay algunos sistemas ya, como el que menciono aquí, y algunas variables que ya permiten fabricar cerámicas técnicas. Cerámicas técnicas, pero debido a las altas temperaturas que tienen este tipo de cerámicas, estamos hablando de temperaturas de fusión de 1600 grados, pues estamos hablando de métodos ya no directos como el anterior, sino indirectos, porque requieren posteriormente un tratamiento en horno para sinterizar la cerámica. Entonces, este sistema lo que se basa es en tecnología de proyección de luz, a partir del cual está formado por una resina de curado, una resina de curado ultravioleta, en la cual va embebida o se le añaden cerámicas de tal forma que lo que obtienes es un objeto en verde consolidado por la luz ultravioleta y que posteriormente introduciéndolo en un horno se sintetiza y se obtiene la cerámica. Entonces son tecnologías bastante incipientes, son las tecnologías últimas, digamos, o los últimos desarrollos, pero que vienen a satisfacer una parte de los sistemas productivos. Hasta el día de hoy, las piezas en cerámicas, pues, o los componentes en cerámicos están muy limitados a los procesos de fabricación. Están muy limitados porque a día de hoy, ya sea por mecanizado o por colada de cerámicas, pues tienen muchas limitaciones geométricas. Este tipo de procesos vienen a poder fabricar piezas en cerámica con geometrías complejas. Ahí estáis viendo una estructura muy compleja, cómo actúa la luz, fusiona la capa, se aprecia mejor aquí. Y lo que permiten es tener eso, piezas complejas en formato cerámica. Esto sería una alúmina, hay piezas en formatos en materiales biocompatibles, se utiliza o está orientado a sistemas biomédicos, ya que este tipo de cerámicas son altamente inertes en el cuerpo humano y permiten no tener reacción, puesto que la mayoría de los metales, como puede ser el titanio que se utiliza en el cuerpo humano, pues a pesar de que tienen baja reactividad con el cuerpo humano, sí que tienen algún tipo de reactividad. Las cerámicas son totalmente inertes y entonces hay un nicho importante de este tipo de tecnologías en el sector médico. Bueno, y un poco esto era lo que tenía para contaros hoy, ajustándome un poco al tiempo que nos habíamos marcado. Y bueno, José Ramón, no sé si quieres... Sí, muchísimas gracias, Antonio. Retomo yo. Antes de dar paso, os voy a pedir una cosa a todos, si no os importa. Como ahora no tenemos la opción de vernos y de hacer una foto para comentar, bueno, pues para publicar también en nuestras memorias de actividades,
os agradecería si por un instante podéis encender vuestras cámaras, que tomemos una pequeña foto y luego damos el paso a las preguntas, antes de que la gente se empiece a desconectar, cumpliendo un poco el horario que teníamos previsto. Vamos a intentarlo, es la primera vez que lo intentamos. Entonces, os pido un segundito, que encendáis las cámaras, los que queráis, por favor, y hacemos una foto. Primero la voy a encender yo. Y hacemos una foto, bueno, pues para sacar vamos, para tener en nuestras agendas, si no tenéis inconveniente. Y acto seguido damos paso a las preguntas, que tenemos alguna pregunta ya en el chat y ya damos paso. La idea, como os habíamos dicho, era terminar antes de 1:30, que era la hora y media que teníamos previsto, o sea que nada, nos quedan 20 minutillos para aquello que queráis comentar. ¿Vale? Vale. Bueno, nada, mientras tanto, si alguien bueno, pues alguien puede conectarse posteriormente y si no, ya vamos tomándolo como tal. Antonio, teníamos por ahí alguna pregunta, no sé si la estás viendo. Tenemos una pregunta de Rubén Antuña. ¿Sigues conectado? Sí, Rubén, ¿quieres decirla tú de voz o la leo? ¿Hay alguna impresora tipo FDM 5 ejes que pueda disminuir los problemas de esa tecnología? Sí, hay algún desarrollo que va por ahí. Sobre todo hay una variante de la tecnología FDM que se llama el BAM, bueno, se utiliza para piezas de fabricación aditiva muy grandes. Está pensado para la fabricación de moldes para composite, que permite este tipo de cosas. Pero bueno, ahí lo que se busca es después mecanizar por completo. Sí que hay alguna cosa, pero no está muy extendido, puesto que sí, hay alguna cosa, sí. De hecho, nosotros tenemos cosas que permiten 5 ejes sobre un cabezal de FDM. Pero la problemática la problemática no viene más asociada a Rubén no está, ¿verdad? Digo, un poco por comentar, más que nada la problemática que yo mencionaba, la problemática que mencionaba más a la tecnología FDM es más asociada a la cohesión de los materiales, algo intrínseco, bastante intrínseco al material, puesto que cuando uno deposita una capa de un material plástico extruido, pues la siguiente capa, cuando la vas a consolidar, el material anterior está totalmente consolidado y por tanto la cohesión no es todo lo bueno que a uno le gustaría. Pero sí hay equipos en 5 ejes. De hecho, nosotros tenemos alguno de ellos. Más preguntas. Mira, tienes otra pregunta ahí, Antonio, de Abelino Vázquez. Te la leo yo. Bueno, o Abelino, si quieres leerla tú y si no, decirla tú de viva voz, si no la leo. Sí, si me permitís. Yo, bueno, simplemente, bueno, me ha parecido muy interesante la presentación y desde nuestro enfoque de certificación de piezas metálicas y no metálicas, ¿no? Sobre todo basado en temas de ensayos no destructivos, pensando que estos componentes son de alto valor añadido, ¿no? Y pensamos desde piezas de automóvil que se citó, o aeronáutica, o bueno, o la que sea, ¿no? Tienen, en fin, tienen un alto valor y van a tener una vida en servicio, ¿no? Que normalmente tienen que garantizar que van a funcionar y van a funcionar bien. Frente a fatiga o frente, bueno, el proceso que sea, ¿no? Yo quisiera saber, porque nos ha tocado ya, bueno, inspeccionar algunas, ¿no? Y desconozco si hay alguna normativa o si hay algún tipo de exigencia, si el mercado, los clientes, los diseñadores, las ingenierías, los fabricantes, si alguien en toda esta cadena en fin, se plantea este tipo de cuestiones, si hay algún requisito o hacia dónde va. Yo pregunto un poco qué hay de este tema, ¿no? Un poco era la pregunta. Vale. Sí, lo que planteas es un poco lo que está demandando toda la industria. Sí hay, pero no hay nada, digamos, a ver si lo digo, estandarizado. A día de hoy,
las normativas asociadas a este tipo de tecnologías están sentando un poco las bases, están definiendo cosas, pero no llegan al nivel que tú dices. Entonces, sí que hay normativas hechas por diferentes sectores o diferentes fabricantes. Por ejemplo, en la industria aeronáutica, que es una industria que lleva una década haciendo todo esto que tú dices, sí que tienen normativa, pero no sé si lo conoces, pero son normativas internas que tienen para la certificación de todos estos procesos y poder montar en una aeronave con garantías este tipo de componentes. Entonces, ¿hay normativa respecto a esto? ¿Generalista? No. ¿Hay fabricantes que están sacando normativas internas? Sí. Airbus la tiene, Safran la tiene, Boeing la tiene, General Electric la tiene, automoción la tiene. En industria ferroviaria se está sacando también normativa y vas poco sacándose por barrios. Quiero decir, no hay una normativa, no te puedes coger la UNE no sé cuánto y haber una normativa sobre tal. Y está basada tanto en ensayos no destructivos como mencionas, como destructivos. Certificación de componentes, certificación de máquinas. No sé si respondo un poco a lo que te... Sí, sí, gracias. Es interesante. Yo la verdad es que lo desconozco, pero bueno, algunas ya nos estamos empezando a enfrentar a estos problemas y como tú dices, normas ISO o UNE o bueno, la que sea, ¿no? No hay todavía, ¿no? Siempre No va hay por todavía. delante la industria, digamos, que todo este tipo de estandarización y normativa, ¿no? Pero Exacto, bueno, correcto. saber un Correcto. poco de Generalmente están utilizando, un poco por decirte, están utilizando rayos X, líquidos penetrantes, están utilizando también tomografía, aunque lo que uno obtiene de la tomografía está bastante limitado a día de hoy porque este tipo de materiales, la defectología es inferior o está en el orden de magnitud de los sistemas de inspección, pero son generalmente los ensayos no destructivos que se están empleando habitualmente. Sí, correcto. Digamos que el tipo de defectología, ¿no? Que al final es con lo que rechazas o certificas las piezas, está basado en el proceso, ¿no? Del material que se parte y del proceso de transformación que le aplicas. Entonces, bueno, si aplicamos las normas que conocemos a día de hoy, pues seguramente pues seguramente no podríamos certificar esas piezas, por eso se necesitan esos estándares Hay gente que nuevos. está utilizando las normas de casting y haciendo asemejaciones, perdón, o están asemejando con la norma de casting, pero no es del todo correcto. De hecho, son los defectos de este tipo de tecnologías generalmente son inferiores a lo que te puedes encontrar en un casting. Menores y diferentes. Menores y diferentes. Correcto. Pues oye, muchas gracias por la explicación. Era eso. A ti, nada. Más preguntas. Bueno, comentaros, mientras surge alguna pregunta, y si no ya para despedir, comentaros que vamos a hacer otro webinar seguramente a mediados del mes de julio. Estamos ahí tenemos una fecha prevista, pero bueno, os la confirmaremos en los próximos días. Haremos otro webinar más específico en algunos de los temas que se van a tratar. Recordaros también el tema del proyecto que está abierto. Lo que vamos a hacer es esos análisis de viabilidad de determinados elementos, piezas que puedan ser susceptibles de ser fabricadas con fabricación aditiva, sobre todo en temas de mantenimiento y mejora de proceso. Tenéis el enlace en nuestra página web. Si no tengo yo, si queréis os lo puedo mostrar simplemente el último segundo antes de dejaros, ¿vale? En nuestra página web, creo que, ahora, sí, creo que lo estáis viendo aquí. En nuestra página web, en el ámbito de proyecto, en el área de proyectos, tenéis el proyecto con una pequeña descripción de lo que es el proyecto y el enlace a la inscripción al mismo proyecto, ¿vale? Este enlace os dará esta información, también un poco detallado de cuáles son las actividades en el proyecto, para simplemente hacer una pequeña inscripción y nos pondremos en contacto con vosotros. Si no hay más preguntas, por nuestra parte
queremos agradeceros a todos, bueno, primero, Antonio, agradecerte por el tiempo y por la gran exposición que nos has hecho y restringirte además al tiempo que te hemos concedido. Sé que además lo habíamos hablado previamente de que podríamos entrar en mucho más detalle, pero yo creo que estos webinars es importante limitarlos en tiempo, bueno, pues porque, bueno, para que sean más llevables por todos nosotros. Agradecerte tu participación. Agradecer a todos vosotros que hayáis estado hasta el último minuto y a todos los que han participado. Y lo dicho, cualquier cuestión que requiráis, os enviaremos parte de la documentación, no sé si toda la documentación, si Antonio es posible que podamos enviar esa documentación que tú has compartido. Sí, seguramente sí. Reviso, pero en principio sí. Vale, perfecto. Pues entonces os enviaremos a todos los que habéis participado la documentación. Si alguien no la recibe, que por favor que nos escriba pues a cualquiera de nuestros correos. El correo es metaindustry4@metaindustry4.com, si alguien no lo tiene. Y bueno, quedamos emplazados a la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un gran día. Buenos días.